Bien. Decía entonces que este es un tema fácil de entender si lo ponemos dentro de un contexto. Parsing es una forma de resolver circuitos secuenciales por medio de tablas. Es un sistema ampliamente utilizado y que nosotros lo estamos utilizando en forma continua cuando estamos escribiendo algo en nuestra computadora y el parser es el que se encarga de ir leyendo la secuencia de teclas e interpretándola. El parser es también en nuestro teléfono el que se encarga de ir leyendo las teclas que vamos oprimiendo y en base a eso irnos haciendo presente el ingreso de datos predictivo. Y fíjense ustedes que, tomemos el caso del teléfono, que cuando en el teléfono ingresamos una secuencia de letras, lo que nos propone el ingreso predictivo depende del contexto en el cual estemos escribiendo. Es decir, que cuando ingresamos, por ejemplo, 4 letras, lo que nos sugiere el teclado predictivo no es siempre lo mismo, sino que depende del contexto de lo que hayamos escrito. Eso se maneja por medio de tablas. Pensemos en un rápido repaso cómo funcionaba un circuito secuencial de lo que ustedes vieron en Digitales 1. Ustedes pasan de un estado al otro por medio de una excitación barra la salida consecuente a esa excitación. Y esa flechita que tiene esos dos elementos separados por una barra oblicua, vinculan dos estados. Es decir, paso del estado A al estado B, teniendo una cierta excitación y generando unas ciertas salidas o respuestas en el caso de los secuenciales. Bien, ¿está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Por mi parte, Bien, ninguna. gracias. Lo hago sobre todo para tener realimentación, a ver que no estoy hablando solo. Estamos aprendiendo a utilizar estos sistemas y en confiar en ellos. Bien, continuamos entonces. Parsing es simplemente una interpretación algorítmica que viene de larga data. De hecho, si ustedes se fijan en el campus virtual, hay un capítulo de un libro que está sacado, que es un libro de 1978. Por supuesto que la tecnología desde el año 78 ha cambiado muchísimo, pero el concepto, las ideas básicas se siguen manteniendo y el ejemplo que plantea en ese libro es el ejemplo que nosotros vamos a usar en este tema, en este capítulo. Es muy simple de hacer y como ejemplo yo lo pongo que en mi vida profesional lo usé hace bastante tiempo, hace 30 años, en el diseño de una central telefónica. Es decir, una central telefónica con teléfonos inteligentes como los que conocemos hoy en día es básicamente una enorme máquina de estados, en el cual, por ejemplo, pulsar la horquilla del teléfono puede tener distintos significados, desde cortar una comunicación hasta retener esa comunicación para hacer una transferencia a otro interno. Es decir, que depende mucho del contexto y por lo tanto es un claro ejemplo de un sistema secuencial. ¿Y por qué hacemos referencia a esta alternativa? Porque esta alternativa de parsing es el estado superior a las máquinas de estado.
Es decir, lo que ustedes conocen como máquina de estados con las transiciones, se lleva a un estado algorítmico de excelencia manejando todo por tablas. Agregar un estado va a ser simplemente agregar un renglón en una tabla. Y es muy simple porque en lugar de tener acciones, lo que voy a hacer yo para migrar de un estado al otro es incorporar una rutina de acción. Estoy reemplazando con puertas, como eran las que yo tenía en una máquina de estado tradicional, estoy reemplazando con puertas por líneas de código. Líneas de código que son las rutinas de acción. Yo voy a tener una gran tabla en la cual voy a tener en esa tabla las direcciones de las rutinas de acción. Entonces, para cada estado, yo tendré distintas rutinas de acción que me van a llevar a las distintas alternativas que se me abran a partir de ese estado. Vamos a ver, entonces, ¿cuál es la función del parser? La traducción de parser sería analizador. Para el caso de un parser de teclado, que es lo más frecuente o lo más habitual que nosotros nos podamos encontrar, tenemos dos partes. En primer lugar, interpretar la secuencia de teclas que se oprimen para cada instancia y luego ejecutar la rutina de acción para cada opresión, dependiendo de la historia. Por eso es un circuito secuencial. Pasar de un estado al otro va a significar interpretar la tecla oprimida y en base a esa tecla decidir qué rutina de acción voy a tener que ejecutar para pasar al próximo estado. Entonces, imaginemos que el ejemplo que vamos a utilizar nosotros es un generador de funciones. En ese generador de funciones vamos a poder elegir múltiples variables como seleccionar la amplitud, la frecuencia, la forma de señal. Eso lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo sería una secuencia de ingreso? Por ejemplo, sería elegir amplitud, los ingresos, que sería la mantisa, sería en este caso 0.615, y luego el multiplicador, es decir, 10 a la 1. Esa sería la secuencia de ingresos. Entonces, la idea es tener el primer P sería el primer dígito que ingreso, y acá hemos optado por ingresar valores de derecha hacia izquierda, es decir, cuando voy ingresando se van desplazando hacia la izquierda. Entonces, el primer dígito que ingreso, que sería el 6, luego el segundo dígito que ingreso, que sería el S, produce un desplazamiento, el tercer dígito produce otro desplazamiento y luego tendría que oprimir la tecla Mult e ingresar el multiplicador. Entonces, en ese caso, me quedaría la amplitud que he seleccionado. Y ahí me aparece la aclaración de que PST son primero, segundo y tercer dígito ingresado. Con lo cual, evidentemente, voy a tener que ir almacenando las teclas oprimidas en memoria RAM para ir formando, moviendo punteros, ir formando la mantisa de la amplitud. Para esto sería arrancar de un estado inicial, que sería después del reset, sería el estado inicial, seleccionar amplitud, seleccionamos amplitud, con lo cual pasamos al estado 1. Del estado 1 voy a pasar al estado 2 solamente con dígitos. Cualquier otra tecla que oprima que no sea un dígito, no la tengo en cuenta. Esto significa, el asterisco quiere significar aquí que no tengo en cuenta la tecla ingresada, ya que no vale en este contexto. Por ejemplo, supónganse ustedes que, imaginemos, amplitud y frecuencia. Entonces, oprimo amplitud, paso al estado 1, y si me la paso ingresando, por ejemplo, frecuencia o cualquier otra tecla, no le doy sentido. Esa es una forma de tomarla. Entonces, al ingresar un dígito, paso al estado 2, en la cual nuevamente cualquier cosa, cualquier dígito que yo ingrese me queda en el estado 2
produciendo desplazamientos de derecha hacia izquierda, y si oprimo una tecla que no tiene sentido, lo que hago es volver al estado inicial. Entonces esto es importante. Aquí, si yo oprimo, por ejemplo, frecuencia, vuelvo al estado inicial. Es una forma elegante de borrar todo lo ingresado. Entonces, si yo me equivoqué al ingresar la secuencia, lo puedo corregir ingresando nuevos datos y desplazando de derecha hacia izquierda los nuevos datos, o bien salir de esa secuencia a través de la opresión de, por ejemplo, una tecla que no tenga sentido en este contexto. Una vez que ingresé, que estoy satisfecho con los dígitos que ingresé, oprimo multiplicador, estoy en el estado 3 e ingreso dígitos y me quedo con el último valor que encuentre. Fíjense que con esta forma estoy eliminando la tecla de borrar. Porque si me equivoqué al ingresar la mantisa de la amplitud, sigo ingresando dígitos hasta que me aparezcan la secuencia de dígitos que yo quería. Y lo mismo para el caso del multiplicador. Si yo me equivoqué al ingresar el multiplicador, sigo ingresando datos hasta que me aparezca el valor de multiplicador que yo quiero. Y oprimiendo cualquier otra tecla, valido esta amplitud que ingresé y paso al estado inicial para esperar el ingreso de una nueva secuencia de amplitud. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? Porque esto es fundamental para lo que viene luego. ¿Sigo? Sí, sí. Disculpa, una pregunta. ¿El CHS qué Cambio de sería? signo. Okay. Para el caso de la amplitud que yo quiera generar, digamos que es un detalle, digamos que no es nuestro objetivo entrar en ese grado de detalle, pero es cambio de signo. Entonces, acá lo que tenemos nosotros es lo que acá aparece por simplicidad del dibujo, lo que estamos acostumbrados nosotros a dibujar como círculos, acá aparecen como cajitas, que es lo que llaman state boxes. Y acá tenemos rutinas de acción que son las que me permiten pasar de un estado al otro. Si lo simplificamos, es decir, ¿ustedes se acuerdan que cuando vieron máquinas de estado se podían llegar a simplificar viendo que existían estados redundantes? Acá es algo similar. Nosotros pasamos de este esquema a este otro esquema teniendo en cuenta que en el estado 1 lo que hago yo es agrupar aquí lo que sería estado 1 y estado 2 en solamente un estado en el cual me mantengo, cuando ingresé amplitud, me mantengo ingresando dígitos o cambio de signo. Cualquier otra tecla que oprima, frecuencia, forma de señal, me lleva al estado inicial y salgo oprimiendo multiplicador. Es decir, que he pasado de este esquema en el cual yo tenía 4 estados a este otro esquema en el cual tengo 3 estados. Esa minimización que ustedes vieron en Digitales 1, esa simplificación agrupando estados redundantes, en el caso de circuitos con compuertas o con VHDL, me implicaba ahorrar compuertas. Al tener menor cantidad de estados, iba a tener menor cantidad de compuertas y menor cantidad de flip-flops. Aquí, el hecho de minimizar utilizando las redundancias o agrupando por funcionamiento, me permite achicar la cantidad de líneas de código. Con lo cual, ahorro memoria y también voy a ahorrar tiempo de ejecución. Las funciones que va a tener este generador de funciones que nosotros vamos a usar como ejemplo, va a ser seleccionar la amplitud, la frecuencia, la función, es decir, la forma de señal,
senoidal, triangular, rectangular, triangular o rampa, de diente de sierra. Offset, es decir, que le puedo montar una componente continua. El modo, como quiero utilizarlo, continuo, disparado, conmutado. Digamos, en esto no vamos a entrar en detalles, no es el objetivo del tema, pero estamos viendo el significado. La unidad, el número que va a tener el dispositivo, pensando que lo voy a tener en un sistema automático de medición, entonces el generador de funciones va a estar controlado por una computadora y va a ser el dispositivo, por ejemplo, 14. On para encenderlo, off para apagarlo. Es decir, que tenemos acá 8 funciones. Acá tenemos el diagrama de estados de este dispositivo, de este generador de funciones. Acá hemos analizado hasta ahora la idea de, fíjense, la máquina de estados pequeña que hemos visto nosotros para el caso del ejemplo anterior, que era la selección de amplitud, nos aparece aquí, es decir, es una pequeña máquina de estados. Observen también que aparece aquí el estado inicial 0 en línea de trazos discontinuo. Esto significa, o se esquematiza de esa forma, que es un estado inestable o cuasi estable. Es decir, que por ese estado se pasa en forma inmediata, es decir, no se detiene, salvo en el momento en el cual venimos del reset. Entonces, cuando venimos del reset estamos en el estado 0, esperando que oprimamos la primera tecla. ¿Cuál es la idea de hacer este estado cuasi estable de tránsito inmediato? Piensen ustedes lo que sería muy molesto tener que oprimir, por ejemplo, supónganse que estoy en amplitud. Entonces, si estoy en amplitud, ingreso la secuencia de dígitos para elegir la mantisa de la amplitud, el multiplicador, y luego, por ejemplo, tengo que oprimir otra tecla para pasar a una nueva función. Si nosotros no tuviéramos esta idea del estado de tránsito, del estado cuasi estable o estado de tránsito, yo tendría que oprimir, por ejemplo, cualquier tecla, frecuencia para pasar al estado 0, y luego nuevamente frecuencia para pasar al estado 3. Repito, si yo hubiera elegido arrancar seleccionando la amplitud, estoy en el estado 2. Para salir del estado 2 tendría que oprimir una tecla, por ejemplo, modo, frecuencia, función, cualquiera de ellas. Entonces, con eso pasaría del estado 2 al estado 0 y tengo que volver a oprimir, por ejemplo, frecuencia. Entonces sería muy molesto. Con lo cual, la idea de este estado cuasi estable es que del estado 2 yo oprimo frecuencia y paso directamente, haciendo un pasaje al vuelo por el estado 0, paso al estado 3. Con lo cual, lo que estoy haciendo es simplificar el funcionamiento. Entonces, estoy en el estado 3, para elegir frecuencia, elijo dígitos, fíjense, acá no tiene sentido cambiar el signo, elijo el multiplicador, también selecciono dígitos, y en todos los casos, asterisco quiere significar con cualquier otra tecla. Entonces, con cualquier otra tecla que oprimo, voy a pasar rápidamente a cualquiera de las 8 funciones que tiene este generador que habíamos mencionado anteriormente. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro la interpretación del estado cuasi estable y de la forma por la cual paso de una función a otra? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, por mi parte todo bien. Gracias. Seguimos entonces. Entonces, siempre lo que nosotros conocíamos es entrada, acción. Entonces, acá la entrada será la opresión de una tecla y la acción será una rutina de acción. Es decir, que
aparece nuevamente el concepto de rutina de acción. Entonces, oprimimos una tecla, de acuerdo con el analizador que estamos planteando y la tecla que ha sido oprimida en el contexto que haya sido oprimido, determinamos cuál es el próximo estado que vamos a ejecutar, y en base a eso decidimos, en base al estado presente y a la tecla oprimida, decidimos cuál es el próximo estado y por ende automáticamente nos aparece la ejecución de la rutina de acción, para lo cual tendremos que tener una tabla con las direcciones de las rutinas de acción. Y cambiamos, una vez que ejecutamos la rutina de acción, cambiamos el próximo estado, que era lo que tendríamos nosotros en una tabla, el próximo estado lo cambiaríamos por el estado, el próximo estado reemplazaría el valor del estado presente. Es decir, si pasamos del estado 5 al estado 8, cuando arrancamos el próximo estado va a ser el estado 8. Cuando terminamos, 8 pasará a ser el estado presente, es decir, porque es el estado en el cual nos encontramos actualmente. Nuevamente, tendremos toda una cantidad de entradas posibles de tecla. En base a esas entradas posibles de tecla, decidiremos o tendremos que plantearnos en el diseño cuál es el próximo estado y cuál será la rutina de acción. En el caso de que sea igual al que el próximo estado, que el estado presente, perdón, sea igual al estado inicial, entonces entramos al análisis nuevamente. Es decir, salí del estado anterior, pasé por el estado 0 y rápidamente ingreso nuevamente en el parser para elegir el próximo estado de acuerdo con eso y la rutina de acción. Entonces, ejecuto la rutina de acción y termino con la función de parsing que estamos planteando. Entonces, acá tenemos una tabla de estados representada justamente en función de tabla. Recordemos cómo era el estado presente 0, era el estado inestable, en el cual solamente estamos después del reset. Si elegimos amplitud, es decir, estamos usando el mismo diagrama de estados que habíamos planteado anteriormente. Si elegimos amplitud, pasamos al estado 1 sin hacer nada. Es decir, la rutina de acción 0 va a significar no hacer nada. Si oprimimos frecuencia, pasamos al estado 3, función al estado 5, offset 6, modo, y así sucesivamente. Fíjense que la única diferencia que aparece es que si nosotros oprimimos on y off, van a tener que hacer acción, encender o apagar, mientras que si yo elijo frecuencia, modo, amplitud, no hago nada porque me voy a quedar a la espera de ingresar dígitos de acuerdo al estado en el cual me encuentro en ese momento. Ahora, si oprimí, por ejemplo, la tecla amplitud, el próximo estado, esta rutina de acción, vamos a ver qué significa hacer nada, voy a estar en el estado 1. Entonces, en el estado 1 voy a tener un significado para la tecla cambio de signo, para la opresión de dígito, para la opresión de multiplicador. Y observen ustedes que en cada una de estas, las vamos a llamar tablitas, en cada una de estas tablitas, al final me aparece un asterisco. ¿Cómo va a ser la historia? ¿Cómo va a ser el funcionamiento de todo este sistema? El funcionamiento va a ser, estoy en el estado inicial 0, oprimo amplitud, voy a pasar al estado 1, pero yo voy a tener que estar comparando la tecla ingresada con esta tabla. Es decir, la tecla ingresada voy a comparar con amplitud. Si no es amplitud, la comparo con frecuencia. Si no es con frecuencia, la comparo con función. Supongamos que sea función, paso al estado 5 con la rutina de acción 0. Pero supongamos que hubiera oprimido alguna tecla que no sea ninguna de todas estas. Entonces, voy a arrancar
Comparo con amplitud, no es amplitud. Comparo con frecuencia, no es frecuencia. Comparo con función, no es función. Comparo con on, no es on. Comparo con off, no es off. Y no fue ninguna de esas teclas. Tengo que marcar el fin de esta tablita por algún símbolo que no tenga sentido, que no sea ningún código de tecla válido. Elijo, por ejemplo, asterisco. Podría elegir pesos, podría haber elegido ampersand, cualquier símbolo ASCII que no tenga el valor equivalente a estas teclas que estoy oprimiendo acá. Eso es para decir, estoy ingresando algo que no es válido, no le doy bola. Análogamente, digamos que eso se repite para todas estas tablitas, para todos los estados presentes. Esta va a ser entonces, si estoy en el estado de selección de amplitud, voy a tener la opción de elegir el cambio de signo, elegir el dígito, elegir el multiplicador. Si no fue ninguno de ellos, significa que terminó la tabla. Si me encontré con en este caso asterisco, significa la tecla ingresada no es válida, no tiene sentido. Y ahí decidiré qué es lo que hago. ¿Me quedo en el mismo estado esperando que oprima algo válido o vuelvo al estado inicial? Eso forma parte del criterio del diseñador. Y voy a estar entonces haciendo estas tablitas, una para cada estado, en la cual voy a hacer aparecer solamente los valores posibles que le voy a dar a la interpretación de las teclas de ingreso. Fíjense lo poderoso que es esto, porque yo puedo eliminar alguna tecla que no le quiero dar trascendencia, simplemente borro el renglón, o puedo agregar alguna tecla que quiero darle importancia, simplemente ingresando una nueva tecla y analizando cuál es el estado presente y cuál es la rutina de acción. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Queda clara esta tabla cómo es? Por mi parte, ninguna pregunta. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Por mi parte, ninguna pregunta. Gracias. Entonces, acá nos va a aparecer una variable que va a estar en RAM, que la vamos a llamar present state, estado presente. Obviamente que es una variable que está en RAM porque es la que me va a estar indicando cuál es el estado presente. Voy a leer desde mi programa esa variable. De acuerdo con esa variable, voy a entrar en esta tabla para analizar cuáles son las opciones que me aparezcan válidas para el ingreso de teclas. Y function key, acá ya vamos a entrar en un poco una sofisticación para minimizar el tamaño de las tablas. De cualquier manera, hoy en día, con los micros que nosotros tenemos, podríamos quedarnos aquí y analizar simplemente la tecla ingresada por código de fila y columna. Me podría quedar en ese punto, analizar fila y columna de la tecla y con eso ir avanzando en esta idea de trabajar por tablas. Vamos a ver una opción que era propia de la época en la cual los micros tenían 8K de memoria de flash y 1K de memoria RAM. Hoy en día eso ya sabemos que no es así. Es decir, que lo vamos a analizar para el caso hipotético en el cual querramos optimizar el tamaño de nuestro programa y de nuestras tablas, pero podríamos quedarnos simplemente en este punto y con esta tabla, eligiendo, escribiendo el programa que se encargue para cada estado, tener una tabla para cada estado en la cual ingresemos las opciones de teclado, fila y columna, por ejemplo, y pongamos en el byte siguiente, en el char siguiente, el próximo estado y la rutina de acción. Por ejemplo, para hablar de la versatilidad, en el caso de la central telefónica que yo les mencioné en la cual trabajé hace 30 años, habíamos arrancado con que los estados eran un char.
Es decir, eran 8 bits. Pensamos al comienzo de que eso era suficiente. En un momento nos dimos cuenta que nos estábamos quedando ya, teníamos como 200 estados, es decir, que ya estábamos a punto de quedarnos fuera del tamaño de char. Simplemente fue redefinir la variable que era char en ese momento, pasar a un entero, y ya en ese momento entero significaban 16 bits, y recompilar. Y con eso ya adecuamos todo el código a trabajar con estados de 16 bits. Insisto, esas son las grandes ventajas que tiene el manejo de tablas, pensándolo siempre en forma modular. Acá nos van a aparecer entonces function key y prest. Function key va a querer significar la función de la tecla, porque una misma tecla va a tener distintos significados en distintos contextos. Imaginemos la central telefónica. La secuencia 15 puede llegar a significar que estoy queriendo discar a un teléfono celular. Entonces, si yo ingreso 1, 5 al comienzo de la secuencia, estoy queriendo discar a un teléfono celular, con lo cual, por ejemplo, puedo bloquear la llamada si yo quiero que ese interno no pueda llamar a teléfonos celulares. Pero a su vez, por ejemplo, el teléfono de la Universidad de San Martín es 4006 1500, 1500. Es decir, si yo tomo la inhabilitación de discado solamente por la secuencia 15, significaría que no podría llegar a llamar a la Universidad de San Martín. Análogamente, es decir, no solamente me importa el 1 seguido del 5, sino en qué momento lo disqué. En ese mismo número telefónico tengo las doble secuencia de ceros, 4006. Entonces, si yo no tengo en cuenta la secuencia de doble cero, llamado a larga distancia, al exterior, si no tengo esa detección de doble cero y no tengo en cuenta el momento en el cual oprimí ese doble cero, voy a caer nuevamente en bloquear una llamada que es válida. Con esto, bueno, y ahí puedo llegar a tomar todas las consideraciones que yo quiero. Si yo bloqueo solamente el 0 al comienzo del discado, no podría llamar a un 0800, es un número gratuito. Entonces, tengo que hacer el análisis de los valores que yo quiero bloquear, en el caso de la central telefónica, y la secuencia en la cual aparece. Entonces, esto es function key, función de la tecla, que va a depender del contexto. Y prest es el present state, es el estado actual. Entonces, nosotros los vamos a manejar básicamente con prest, con present state, y function key, que va a ser el código de tecla, fila y columna, traducido a un número que es de acuerdo con la secuencia, de acuerdo con el contexto que yo estoy utilizando, y que es el que me va a permitir a mí elegir una transición válida o volver al estado inicial. Por ejemplo, en la central telefónica, la opresión del doble cero al comienzo me significaba volver al estado inicial, cortar la llamada y volver al estado inicial. Entonces, la idea de todo esto es agrupar con function key todas las teclas que tengan un significado parecido para que apunten todas a una misma rutina de acción y de esa manera minimizar el tamaño de la tabla y hacer la selección más rápida. Las rutinas de acción. Habíamos dicho que rutina de acción 0 hace nada, la rutina de acción 1 habilita la salida, la rutina de acción 2 deshabilita la salida, la rutina de acción 3 cambia el signo. Entonces acá estamos, fíjense, estamos en este punto. La rutina de acción 0 entonces es la que hacía nada, que era la que pasaba del estado inicial al estado 1, por ejemplo, y así sucesivamente para el estado inicial al estado 3, del estado inicial al estado 5.
La rutina de acción 4 desplaza un dígito en el parámetro de ajuste, es decir, corre un dígito hacia la izquierda, y así sucesivamente definimos, y esto es importante tenerlo en cuenta, escribo en papel lo que yo le voy a exigir a cada rutina de acción, es decir, planifico cada rutina de acción. De esta forma, voy a implementar cada una de las rutinas de acción para la máquina de estados que estamos diseñando. Las variables. Prest, dijimos que es el estado presente, es un valor almacenado en RAM y que es el que me va a permitir a mí apuntar a lo que llamábamos tablita de selección de rutina de acción y próximo de estado de acuerdo con la tecla que yo oprima. Entonces, estoy en el estado presente. Con ese estado presente accedo a una tabla que me permite a mí que me permite a mí apuntar a una tablita propia para cada estado, en la cual yo voy a tener varios parámetros. Entonces, esos parámetros van a ser las teclas válidas, voy a tener un renglón con tecla válida, próximo estado y dirección de la rutina de acción. El function key va a ser un valor traducido del código de fila y columna de la tecla de acuerdo con el contexto en el cual me encuentre y que se lo tengo que asignar buscando que sean teclas que tengan un significado equivalente, similar. Por ejemplo, cuando yo estoy eligiendo dígito, cualquier dígito que yo oprima me va a producir, me va a actuar sobre la misma rutina de acción. Es decir, cualquier dígito que yo oprima cuando estoy seleccionando amplitud, lo que va a hacer es desplazarme el valor ingresado hacia la izquierda y volver a esperar dígito, y así sucesivamente. Cualquier tecla que yo oprima cuando estoy esperando dígito hace lo mismo. Entonces, las agrupo todos con el mismo número de function key. De esta manera, manejo una tabla minimizada y la cantidad de rutinas de acción va a ser mucho menor. No voy a tener una rutina de acción para cada dígito que yo oprima, sino que va a ser una única rutina de acción para cualquier dígito numérico que yo ingrese. Function key va a ser el valor que voy a tener en la tabla y que va a ser el que voy a comparar con la tecla que estoy oprimiendo. Entonces, la tecla que oprimo lo voy a comparar con la tabla y si no es igual, paso al siguiente renglón y si no es igual, paso al siguiente renglón hasta encontrarme el delimitador de fin de tablita. Next state va a ser el valor al cual voy a migrar cuando termine esta rutina de acción, y la rutina de acción es la que me permite pasar de estado presente a estado futuro. Y el estado futuro, el next state, va a pasar a ser en ese momento estado presente. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo bien, por suerte. Gracias. Entonces, aquí tengo las teclas numéricas de ingreso, que van a tener este valor, es decir, voy a tener una rutina que me va a detectar fila y columna y me la va a traducir en un valor ASCII. Entonces va a ser el 00, 01 y así sucesivamente. Es un valor numérico, por lo tanto todos van a tener el mismo valor de función de tecla. Es decir, voy a interpretar de igual manera cualquiera de estos valores numéricos que yo ingrese desde teclado.
y le voy a asignar el valor desde 0 hasta 9 en este caso. En el caso de que haya elegido una función senoidal, le daré el valor en la rutina que interpreta fila y columna que barre el teclado, le daré el valor 0A ASCII, hexadecimal, 0B para rectangular, 0C para triangular y 0D para rampa. Todas ellas las agrupo con otra función. Fíjense que les estoy dando la misma función y le voy a asignar un valor numérico que ahora va a estar en otro contexto. Es decir, que no tengo obligatoriamente que trabajar con estos valores que me entrega a mí la rutina que maneja el barrido de teclado, sino que le puedo dar otro valor numérico, pero este 0 es totalmente distinto a este porque está en otro contexto, está en otro estado. Lo mismo cuando elija amplitud o valor eficaz, le asignaré otro valor de función de tecla y también le asignaré otro valor numérico. Y de vuelta, este 0 es distinto de este y es distinto de este, porque está en otro contexto, está en otra tablita. Y por lo tanto, lo que van a significar es algo totalmente distinto. Entonces, ¿cómo va a ser, cómo es la idea? La idea es, esta es la tecla que yo oprimo, esta es la función que le estoy asignando, este es el valor numérico. Acá lo estoy haciendo para todas las tablitas, para todos los estados. Con esto, lo que yo quiero hacer es, entonces, estoy en el estado presente, oprimo una tecla. Esa tecla va a tener un valor, una asignación de función y un número asociado. Entonces, con este número, yo entro a la tabla propia, a lo que llamamos la tablita propia de cada estado, y empiezo a comparar la tecla oprimida con el valor que me aparece en la tabla. Entonces, si no es igual, paso al renglón siguiente, hasta encontrar que sea igual. En cuyo caso, si es igual, detecto cuál es el próximo estado, que será el char que está siguiente en la tabla, detecto cuál es el próximo estado y también leo la dirección de la rutina de acción, y con lo cual paso a ejecutar la rutina de acción que va a tomar el próximo estado, al finalizar va a tomar el próximo estado como estado presente, y cambia, y de esa manera voy migrando en la máquina de estados. Entonces, acá lo tenemos todas las tablitas. Entonces, el function kit, el próximo estado, es decir, este sería la constitución de la tablita, el function key, que sería la tecla que yo he oprimido, lo voy comparando con todo esto y determino cuál es el próximo estado y cuál es la rutina de acción a ejecutar. Y de esta forma, entonces, armo toda la tabla y de vuelta, un cambio en la máquina de estados me significa simplemente cambiar las tablitas. Y si agrego un estado, es cambiar la tabla. Entonces, la tabla de estados, esto sería present state, perdón, es la tabla, perdón, me equivoqué, es la tabla de entrada de estado. Ingreso con el estado presente como offset y apunto a la tablita. Entonces acá obtengo la dirección de la tablita. Y cuando estoy en la tablita, empiezo a comparar la tecla oprimida con el valor que me aparece en la tablita y determino nuevamente el próximo estado y la rutina de acción correspondiente. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, esta sería la rutina general de manejo de teclado. Cuando hay una tecla oprimida, convierto el código de la tecla, fila y columna, a function key, función de la tecla, y número. Y
digamos que tiene que ser este function key, ser compatible el formato que yo elegí con el formato en el cual armé la tabla, perdón, las tablas. Es decir, esto es bastante obvio, pero aclarémoslo. Es decir, que el valor que le estoy asignando tiene que ser compatible con la forma en la cual elaboré la tabla. Entonces, entro en la tabla PET que hemos visto recién. Con esa tabla obtengo yo la dirección de la tablita. Con la tablita y el valor, el valor del estado presente es el que utilizo como offset para desplazarme en la tabla general, en la PET, y obtener la dirección de la tablita correspondiente a ese estado. Con esto accedo a la tablita, creo una función match que se encarga de barrer la tablita hasta encontrar el delimitador de fin de tablita en el caso que haya oprimido alguna tecla que no tiene significado en ese contexto. Con lo cual, si encontré el delimitador, que era el asterisco en nuestro caso, decidiré qué es lo que hago. Por ejemplo, puedo decidir cortar la ejecución y volver al estado inicial. Entonces, cuando hago todo eso y anduvo todo bien, me fijo que haya ejecutado adecuadamente la rutina de acción y convierto el próximo estado que tenía en la tablita, lo convierto a estado presente. En el caso de que sea el estado inicial que nosotros dijimos que era el estado inestable, entonces rearranco. Caso contrario, ejecuto la rutina de acción correspondiente. Entonces, en las rutinas de acción, lo que voy a tener es en este caso, utilizo un offset para apuntar a la rutina de acción. Nosotros, con la disponibilidad que tenemos de memoria flash, esta parte es innecesaria porque podemos poner directamente en la tablita la dirección de la rutina de acción. Es decir, que no es necesario entrar en una tabla para apuntar a la rutina de acción. Podemos poner en la tablita directamente la rutina de acción. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, todo bien.